En este video vamos a ver un par de tips tanto para principiantes como para veteranos de usar el software. Uno de esos tips que más me gusta a veces es cuando tengo que acomodar muchos objetos o trabajar con estos. Basta con que los seleccione, me vaya al menú modificar y le diga agrupar. De esta manera puedo mover objetos en 3D y en 2D de manera muy sencilla. Y si necesito editar el grupo, puedo simplemente hacer doble clic, entro en el grupo, digamos que saco el uno o saco el otro, y además puedo activar la opción de ver o no ver los otros objetos que tengo en mis capas. Si me voy aquí a la barra de aquí arriba y activo esta función, que si no la tengo activada la enciendo desde aquí, desde los atajos, y activo esta opción que se llama mostrar otros objetos mientras esté en modo editar. Entonces puedo activar, y si quiero que esta función siempre esté aquí en mi barra de modos, simplemente le pongo un pin y listo. Otro de las herramientas que usamos mucho en Vectorworks es el modo de rayos X. Este es el segundo tip del video. Cuando a veces tenemos que acomodar objetos, digamos que quiero llevar esto y colocarlo en algún lugar, o necesito seleccionar algún objeto que está detrás y no lo puedo hacer de manera muy sencilla, basta con que presione la tecla B, la B grande en el teclado, y activo el modo de rayos X. Miren, por ejemplo, sé que allá atrás hay una zapata, pero no la puedo seleccionar directamente. Si presiono la tecla B en el teclado, puedo seleccionar esa zapata o la columna que está detrás sin necesidad de mover el objeto. Entonces es una manera muy útil de seleccionar objetos que están ocultos detrás de otros objetos. Ese es el segundo tip. El tercer tip que podemos trabajar es si yo me voy, por ejemplo, tengo yo acá un polígono, voy a dibujar un polígono muy sencillo y necesito editarlo. Generalmente para editarlo puedo hacerle doble clic y voy a invocar la herramienta transformar. Y como ya saben, si yo puedo editar alguno de estos vértices o cambiar, pero si presiono la tecla espaciadora, voy a acceder a estas herramientas adicionales para seguir dibujando e incluso a los modos de la herramienta. Yo puedo tenerlo activado presionando la tecla espaciadora, por ejemplo, o presionando si tengo un ratón que tenga la ruedita para desplazamiento, también puedo configurar cómo usar. Y puedo personalizar. Por ejemplo, si quiero, presiono aquí y puedo rápidamente cambiar a vistas en 3D. Y si necesito editar, en este caso tengo la herramienta de transformar seleccionada, entonces si presiono aquí entro directamente a los modos de la herramienta. Por ejemplo, necesito trabajar con el modo de paralelo, entonces puedo estirar agarrando del centro el modo paralelo. Si necesito seguir trabajando y necesito cambiar de modo, por ejemplo, necesito cambiar uno de estos vértices en modo arco, simple y llanamente le hago clic, entonces no tengo que estar yendo constantemente aquí. Estos son los pequeños atajos que tiene Vectorworks y me mantiene un registro de las herramientas que yo he venido usando, y además que tengo acceso a las herramientas básicas de 2D. Yo puedo editar esto si entro a las preferencias de Vectorworks. Si me voy a las preferencias de Vectorworks y busco el cuadro de opciones inteligentes, puedo decir, por ejemplo, que me muestre con la barra espaciadora o no, que me muestre qué paletas puedo utilizar en los 4 cuadrantes de la herramienta. En este caso, modos de herramienta,
herramientas anteriores usadas o las vistas estándares, y yo puedo personalizar en función a mi grupo de trabajo. En este caso yo lo puedo tener incluso que me muestre cada 10 segundos o no. En mi caso yo lo tengo aquí para que se funcione con el botón medio del ratón si es que tengo uno, o con la barra espaciadora también funciona. Cuando estamos, este sería el otro tip. Vamos a ver, cuando estoy trabajando con objetos, por ejemplo, y si yo me cambio de vista a una vista en 3D y necesito revisar un proyecto, por ejemplo, puedo activar el cubo de recorte. Y el cubo de recorte lo puedo activar desde el menú vista, lo tengo acá, cubo dinámico o cubo de recorte, o puedo ir aquí a la barra de modos y activarlo en la barra de modos. Aquí lo tengo y puedo tenerlo con el pin en la barra como este icono y activarlo. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, aquí y activo el cubo de recorte, puedo seleccionar las caras que yo deseo y puedo trabajar en una vista de corte de manera automática. Y si ven estos 4 puntos que yo tengo aquí, a veces mi proyecto no está tan ortogonal como este, a veces tengo ángulos. Entonces, si yo me acerco el cursor sobre estos puntos, puedo rotar el cubo de recorte aquí. Y el mejor truco para trabajar con el cubo de recorte es no acercarme al modelo, porque si me acerco al modelo va a empezar a saltar. El truco más sencillo es activar el plano y alejar el cursor lo más lejos posible de alguna geometría, así el modelo no va a ir saltando porque va a tratar de hacer snaps. Y si deseo, y aquí viene el último tip de este video, también puedo irme aquí a la barra superior y suspender el acoplamiento temporalmente, y de esta manera, ya a pesar de que no esté sobre el modelo, no me va a hacer snap en ninguna de las partes y este cubo de recorte va a ser más fácil de trabajar. Lo que sí tengo que acordarme es luego volver aquí y reactivar el snap, o presionar en el teclado la tecla que está arriba encima del tabulador. Esa también activa y desactiva esa opción. Muy bien, con esto terminamos y nos vemos en un siguiente video con más tips. Si quieres más información, búscanos en nuestra página web y puedes buscarnos en Instagram y Facebook como Resuelve Vector.